Hola, hola, bienvenidos al estudio del Evangelio. Y el día de hoy meditaremos el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10, versos del 26 al 33. Con que no les tengan miedo, porque nada hay cubierto que no deba descubrirse, ni nada escondido que no deba saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde las azoteas. Con que no les tengan miedo, porque nada hay cubierto que no deba descubrirse, ni nada escondido que no deba saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. Tampoco tengan miedo de lo que mata el cuerpo, pero no puede matar la vida. Teman, si acaso, al que puede acabar con vida y cuerpo en el fuego. ¿No se vende un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo caerá al suelo sin que lo sepa su Padre, pues de ustedes hasta los pelos de la cabeza están contados. Con que no tengan miedo, que ustedes valen más que todos los gorriones juntos. En conclusión, por todo el que se pronuncie por mí ante los hombres, me pronunciaré también yo ante mi Padre del cielo, pero al que me niegue ante los hombres, lo negaré yo a mi vez ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Ahora vayamos a un análisis del texto. En el contexto amplio, hasta el capítulo 9, Jesús ha ejercido un ministerio unipersonal. Él enseña, Él sana, Él libera. Al llegar al capítulo 10, Jesús democratiza su autoridad, exousia, y funda el embrión de la Iglesia al enviar a los 12. En el contexto anterior, Mateo 10, versos del 16 al 25, Jesús acaba de desarmar cualquier expectativa de triunfo terrenal fácil. Les advirtió que serían odiados por todos, entregados por sus propios familiares y perseguidos de ciudad en ciudad. El miedo es la reacción humana lógica ante ese panorama. Por eso, el bloque del verso 26 al 33, por eso el bloque del capítulo 10, versos 26 al 33, interviene para desactivar ese pánico. En el contexto posterior, Mateo capítulo 10, versos del 34 al 39, inmediatamente después de pedirles que no teman y que lo confiesen, Jesús radicaliza la propuesta. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Advierte que el reino causará división, incluso dentro de los hogares, y pronuncia la paradoja radical del discipulado. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora vayamos a un análisis verso por verso. En el capítulo 10, verso 26, me oun povetete autos, ouden gar estin, que kalimenon, ouk apocaliftestai, kal krypton oun gnostestai. Comienza con una orden imperativa contundente. Me fovetete, no teman. La palabra que kalumenon significa literalmente velado o envuelto en un velo. Jesús asegura que todo velo será retirado. Apocaliftestai, de donde viene apocalipsis o revelación. Las mentiras, calumnias y juicios secretos de los tribunales persecutores del siglo I quedarán al descubierto ante el tribunal definitivo de Dios. Se estructura como un proverbio de sabiduría, paralelismo antitético,
para dar seguridad moral a los discípulos. En el verso 27, Ole goi min entes kotia, eipate en tofoti, kai o eis to ous akoute, kerixate piton donaton, al oído eis to ous. Hace referencia a la costumbre de los rabinos antiguos de susurrar la lección a un intérprete para que éste la repitiera en voz alta al pueblo. Las azoteas o tejados tomatón en Palestina eran planos y funcionaban como el principal canal de difusión pública. Desde ahí se daban los anuncios comunitarios oficiales. El susurro de la intimidad con el maestro debe transmutar en un grito público y universal. El discipulado no puede ser una experiencia puramente mística o privada. Exige visibilidad social. En el capítulo 10, verso 28, Kai me obeiste apo, ton apokteinoiton to soma, te tisen me dinamenon apokteinai, obeiste de malon to dinamenon, kai itzen kai soma apolesai en gene. Aquí aparece la palabra Jena, históricamente Valle de Himón. Jena era un barranco fuera de Jerusalén, donde antiguamente se hacían sacrificios humanos, y en tiempo de Jesús servía de vertedero municipal donde ardía basura constantemente. Se convirtió en la metáfora especial de la destrucción y la alienación total de Dios. Jesús diferencia entre el cuerpo físico, soma, y la vida alma, psiken. El Imperio Romano o las autoridades locales pueden quitar la vida biológica, pero no tienen jurisdicción sobre la identidad ontológica y eterna del ser humano. En el verso 29, Oxintio, Destructia, Axario, Olitai, Kai gen ex auton, o peseitai epi, tengen aneu, to patros imon. El Stroution era el gorrión o pajarillo común, la carne más barata del mercado antiguo en Oriente Medio. 2 de ellos se vendían por un axarion, una moneda romana de cobre de ínfimo valor. La 16ª parte de un denario, el salario de un día. El texto dice literalmente que ninguno caerá a tierra sin el Padre de ustedes. El texto griego omite la palabra voluntad, sugiriendo que la presencia amorosa del Padre está allí en la caída. Es un argumento rabínico clásico llamado Kal va-shomen, de lo menor a lo mayor. Si Dios se ocupa del destino de la criatura comercialmente más insignificante, con mayor razón cuidará de sus enviados. En el verso 30 y 31, Imón de Caí, hay trixen tes cefales, fasai eridmenemai eisin, me poveste polón instrucción difarete y meis. El participio iredmenemai significa contadas al detalle o inventariadas. El verbo diaférete significa valer mucho más o superar en excelencia. Descubre un nivel de atención divina microscópico. No es solo un Dios cosmológico, sino un Dios que conoce la finitud y los detalles más triviales del cuerpo humano. Esto redefine el valor de la persona.
Tu valor no depende de tu utilidad social, sino del amor minucioso del Creador. En el verso 32 y 33, pas oun ostis homologesei en emoi, en prosten ton anthropon, homologeso kago en auto, en prosten tou patros, mo tu en ouranois, ostidean armosetai me en prosten ton anthropon, arnesomai kago auton, en prosten tu patros mo tou en oranois. El verbo homologesei significa literalmente decir lo mismo, estar de acuerdo o declarar públicamente. El texto griego tiene una estructura semítica bellísima y única. No dice me confesará a mí, sino confesará en mí, en emoi, denotando una unión mística y vital previa que hace posible la declaración pública. Se sitúa en el contexto del tribunal. Ante los jueces de la tierra, el discípulo confiesa a Jesús. En el tribunal definitivo del cielo, Jesús confesará en el discípulo, sirviendo como su defensor legal. Aplicaciones para la vida. Primero, desmantela el miedo al qué dirán. Es una invitación a los discípulos a que lo que se les ha revelado, ellos lo transmitan. Esto que se ha dicho en lo privado se comparte a los demás de manera pública. Es algo que se transmite y que ha sido transmitido. Este mensaje es dado por el mismo Jesús. Y el discípulo lo comparte, no solo siendo portador, sino transmitiéndolo como el mismo mensajero. Segundo, identifica tus gorriones y recupera tu valor. Es una apuesta por lo más importante. Dios se ocupa de hasta el más pequeño detalle. De lo que a tus ojos y ante los otros es sin valor, Dios lo considera de gran valor y estima. Si Dios pone su atención en esto que puede parecer efímero y pasajero, con cuánta mayor razón cuidará de ti, que eres mucho más importante para sus ojos, para su corazón. Confía en que Dios tiene este cuidado amoroso para contigo. Tercero, coherencia pública y privada. Esto que parece estar oculto, que se revela en la noche, en la oscuridad, se debe de transmitir de la misma manera ante los demás. Ese que eres con Jesús en lo privado, ese mismo eres tú ante los demás. No solo es cuestión de coherencia, sino de congruencia, de autenticidad, de veracidad, de ser tú mismo ante Dios y ante los otros. A modo de meditación y contemplación, no tengas miedo. Si analizas detenidamente tus miedos, descubrirás dos cosas: que no has hecho tuya la salvación que Jesús te ofrece y que sigues buscando la salvación donde no está. Si has conseguido no temer a los hombres, pero sigues temiendo a Dios, en vez de avanzar en tu liberación, te has metido en un callejón oscuro y sin salida. Jesús deja muy claro en el Evangelio que no debes temer a nada ni a nadie, ni a los hombres, ni a Dios, ni a ti mismo. Esto último es lo más difícil porque supone desapego total. No sigas pensando que tienes que ser bueno para alcanzar la salvación. Tienes que sentirte ya salvo
para ser mejor. Fray Marcos. Bueno, hasta aquí nuestra meditación el día de hoy y como siempre invitándolos a que compartan este material a aquellos que consideran les pueda ser útil. Déjenos sus mensajes, sus comentarios, ya que todo esto contribuye para el crecimiento de ofrecerles un mejor material y contenido. Suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.